Jalisco, circunscripción 1. Diputado, ¿nos puede platicar cómo fue el proceso para inscribirse como diputado federal? ¿Cuáles son los temas que hoy nos trae la legislatura? Efectivamente, vengo trabajando con el presidente de la República de muchos años atrás. Es un día muy importante para mí y para toda mi familia. Los Pérez hemos llegado en este gran momento a transformar parte de este país, en el que me estoy completamente convencido de que el presidente está haciendo las cosas bien y de que estos 3 años que caminaremos juntos vamos a lograr lo que se sigue trabajando, el mejor México del futuro. El día de hoy que estoy aquí con ustedes hablando, para mí es el día más importante de mi vida en el tema personal. En el tema familiar hemos logrado algo histórico. Por primera vez en la historia que se asiente con letras de oro esto, un diputado tiene un hijo piloto de Fórmula 1. Esta parte en ninguna parte del planeta había existido. Antonio Pérez Garibay hoy tiene a su hijo Sergio Pérez corriendo Fórmula 1. Pero eso no es todo. Yo me siento como cuando Sergio llegó a su primer carrera y eso fue solamente el inicio. Esto es lo que veo el día de hoy. Al estar aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, mi compromiso con mi país, les puedo decir que el día de hoy México es el mejor país del mundo, aún así con todos nuestros problemas por los que estamos pasando. Y el día que alguien guste preguntármelo, con mucho gusto lo platicamos. Creo que estamos en un gran momento, tenemos que aprovechar la oportunidad histórica que nos brinda la Cámara y el Congreso para llevar el México del futuro y caminar todos juntos, olvidarnos de colores y de partidos. El día de hoy todos somos mexicanos y necesitamos llevar este México a un mejor puerto. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. ¿Qué tal? Buen día. Preguntarle precisamente de esta unidad. Vemos que constantemente a través de las mañaneras el presidente de México pues siembra la discordia, siembra la discusión y hay una polarización entre mexicanos, aunque no se quiera reconocer. Y sabemos que bueno, el deporte une al mundo. Vemos que antes, en la antigüedad, separaban las guerras por celebrarse los Juegos, las Olimpiadas, y aquí parece que es al revés, las guerras desunen la hermandad que tiene el deporte mexicano. Este año no le fue bien a México en las competencias. Me gustaría saber de qué forma hay que trabajar para que desde el gobierno federal y la sociedad en general se pueda recomponer este tejido social, porque sí hay mucha polarización y sobre todo en el tema de la Fórmula 1. Vemos que es también una jornada, una contienda muy importante, genera muchas divisas. Sin embargo, se han puesto trabas para que se realicen aquí en nuestro país. ¿Qué van a hacer para que la Fórmula 1 recobre esa importancia que tuvo hace como 20 años, que era importantísima? Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pregunta número 1. Yo creo que en la pregunta número 1, México no estamos divididos, estamos más unidos que nunca. El tema es politiquería, usted lo sabe perfectamente. Hay grupos de intereses muy poderosos en este país que conviene más invertirle en campañas publicitarias negativas para nuestro presidente que invertir en cosas positivas para nuestro país. Yo no tengo ninguna duda de que el presidente está haciendo las cosas correctas. Y paso de ello es que llevamos 3 años y me gustaría muchísimo que en esos 3 años revisaran el pasado de otros gobiernos, cómo estaba nuestra economía, nuestras devaluaciones. Estamos muy bien, es el mejor momento de México, es el tiempo de creer y de invertir en México. Los grandes inversionistas nos están esperando para trabajar de la mano con México. Tenemos que aprovechar una gran oportunidad que tenemos hoy los mexicanos. Esas fricciones que existen entre los Estados Unidos y China, tenemos que aprovecharlas. México es el ganador. Si no lo capitalizamos, estamos mal. Tenemos que voltear a ver a los Estados Unidos la inversión que acaba de hacer en la primer planta del orgullo americano y la vienen a poner a México. Los primeros $1,000 millones de General Motors para la primera planta de autos eléctricos en nuestro país. Esta la debieron de haber construido en Detroit, donde es el orgullo de General Motors y de Ford. Hoy está en México. Pirelli, el orgullo de las llantas en Italia, ha abierto su planta más grande del planeta en México.
México es el momento de invertir en México, de creer en México, que todos los mexicanos no la creemos. Si no hablamos bien de México y no tenemos nada que decir de México, mejor no hablar. Tercera pregunta, la Fórmula 1. La Fórmula 1 no solamente se frenó en México, se frenó en el mundo. Por primera vez en la historia se hicieron grandes premios de Fórmula 1 sin público. Y fíjense lo que son las cosas, tuvimos más rating que en la historia de la Fórmula 1. Hoy ustedes pueden ver el auge que ha tenido la Fórmula 1 en el tema de las mujeres. Ha crecido muchísimo en señoras y en jóvenes. La Fórmula 1 en el mundo se está abriendo para todos lados. Se acaba de cancelar Japón después de pasar las Olimpiadas. Entonces, este tema de la pandemia nos ha afectado a todo el mundo. Yo vengo a construir, vengo a trabajar, vengo a tratar de poner lo mejor de mí para llevar este país a un mejor puerto. Ese es mi compromiso de Antonio Pérez Garibay. Los temas que están en su agenda. Los temas de mi agenda será Hacienda Pública, trabajaré en el tema de la energía y tendré mano en el tema del deporte. Seguiré promoviendo mi país desde cualquier parte del mundo a través de turismo. Son mis compromisos y de mis temas que tendré en la Cámara. Por ejemplo, en el tema electoral me gustaría saber si usted está a favor o no de la desaparición o la reestructuración a fondo, como se dice oficialmente, del INE, del TRIFE y de estos órganos que pareciera que le molestan al actual gobierno federal porque no quiere que los fiscales... Eso es más de lo mismo, yo le voy a ser sincero. Para eso son las autoridades. Hay que llevar todo a un buen puerto. Lo que las leyes indiquen, Antonio Pérez Garibay las apoyará. Siguiente pregunta de Jimena Mejía, Con de mucho Grupo gusto. Imagen. Diputado, buenos días. Preguntarle si puede profundizar un poco en lo de deporte, qué le interesaría, qué políticas abordar y sobre todo de automovilismo. Gracias. Con mucho gusto, no solamente automovilismo, yo creo que el tema del deporte va a ser muy importante en mi gestión. Me gustaría muchísimo de mi parte, en mi tema de campaña rumbo al Senado, fue tratar de tener la Secretaría del Deporte. Era lo que yo promovía. Yo quería tener una secretaría como la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Economía, que el deporte fuera una secretaría. No lo logré, no llegué al Senado, pero hoy estoy aquí en la Cámara de Diputados. Creo que lo primero que tenemos que enseñar a todos nuestros deportistas es un paso muy importante, abrirlos psicológica y mentalmente, como lo hice con mis hijos. A mis hijos no los enseñé a correr carros a los 10 años. A mis hijos los enseñé a que a los 10 años aprendieran a conseguir el dinero para correr carros. Esa es la parte más importante. Yo no tenía los recursos para que mis hijos corrieran. Lo más importante es que todos los deportistas el día de hoy aprendan a trabajar con las empresas. Si yo me hubiera esperado a que algún gobierno federal, estatal o municipal me apoyara en el proyecto de mis hijos, creo que hoy mis hijos no tendrían ninguna posición. Tuve que buscarlo en la iniciativa privada. Eso tenemos que hacer. Hay grandes atletas, pero si ustedes lo revisan, no tienen ni siquiera las formas para irse a presentar. No saben hacer una presentación. Eso es lo que me gustaría mucho enseñarles desde la primaria. Al niño que veamos que es bueno para el básquetbol, para el fútbol, para la natación, apoyarlo, pero apoyarlo con eso. A ver, lo primero que te voy a conseguir va a ser una reunión con este empresario. Ve y platica con él. A ver, ve y habla con el dueño de Bimbo a ver qué te dice. O sea, porque hay muchos niños que pueden cruzar todo el lago de Chapala nadando por abajo y pasan desapercibidos. Quiero que mis jóvenes se trasladen al primer mundo. Y no estoy inventando el hilo negro, porque eso lo hacen en todas partes del mundo. Quiero que mis atletas compitan. Los mexicanos somos los mejores del mundo. O sea, si tú me traes a cualquier atleta del mundo, al alemán, al ruso, y me lo preparas en México, ya verás cómo le va a ir. Y si al mexicano me lo mandas a Rusia y en Alemania, ya verán cómo les va a ir. Necesitamos, no es posible que para ir a unas Olimpiadas sea un agente de tránsito, de vialidad. Yo creo que hay que prepararlos, sin degradar a la gente de vialidad. Creo que nuestro compromiso con el deporte le hemos fallado. Quiero meter la mano, quiero trabajar la mano con mis deportistas, quiero trabajar en los jóvenes para lograr nuestra primera selección mexicana de fútbol campeona del mundo. Pero no lo vamos a lograr si seguimos preparando a nuestros futbolistas en Veracruz, en Oaxaca. Hay que mandarlos a donde han sido campeones del mundo. Quiero ver las edades, hay que mandar los 50 primeros niños a Argentina, Alemania,
a Italia, porque esos países han sido campeones del mundo de Fórmula 1. A nuestros deportistas necesitamos llevarlos a donde han sido, a Brasil. No sé si ustedes han visto jugar a los niños fútbol en la playa, descalzos en Brasil. Agarra a tus niños mexicanos, los llevamos a Brasil a jugar fútbol en la playa para que vean la gran diferencia. Si yo me hubiera concentrado en mis hijos de pequeños a ser los pilotos de Fórmula 1 en México, estarían corriendo categorías locales. Nunca se les hubiera abierto el mundo, ni sabrían lo que sería la Fórmula 1. Entonces visualiza que continuará el problema de que los deportistas tengan que buscar recursos aparte por la falta de apoyo del gobierno. ¿Esto podría continuar en esta legislatura? Por lo contrario, el gobierno en su servidor tratará de poner mi parte para abrirles la visión a los deportistas. En el tema del gobierno y los recursos, continuará la gente que maneja el deporte llevándolo como es. A mí me gustaría darles una plática a todos ellos, empezar a motivar a nuestros jóvenes, tratar de llevar en el tema de la educación, el tema del deporte, pero junto con el tema de la empresa. Creo que eso sería bueno para nuestros deportistas. Jamás estoy hablando yo de los recursos. No hay más preguntas, diputado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos.